Bueno, muy buenas tardes, queridos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio. Les doy la bienvenida y les informo que la sesión será grabada para que puedan tener ustedes acceso a la misma en una segunda oportunidad o para aquellas personas que no se pudieron conectar durante nuestra sesión programada. Entonces, vamos a dar inicio, vamos a dar continuidad con nuestro tema de ayer y vamos a hacer un recordatorio. ¿Qué vimos el día de ayer? El día de ayer entonces estuvimos hablando sobre la animación, qué es la animación, cuáles son sus características y sus categorías principales. Luego de ello entramos a la parte del motion graphic en donde vimos la necesidad de conocer algo básico de lo que es el Illustrator y de cómo lo vamos a utilizar, algunas de sus herramientas en pro de la creación de la animación. Hoy voy a dar inicio a nuestra sesión empezando por la compartirles y mostrarles a ustedes dentro de la animación la importancia que tiene los principios de la animación y volvemos nuevamente a nuestro Illustrator para tener otras herramientas adicionales que nos van a colaborar en la realización de la parte que vamos a hacer en nuestra formación de las 7 de la noche. Recuerden que en esta parte estamos haciendo como un recorderis y una nivelación de contenidos que nos va a colaborar en la producción y en la realización de lo que para nosotros es lo que hacemos en la siguiente jornadita, que es de las 7 de la noche. ¿Listo? Entonces vamos manos a la obra. Ayer entonces, como estaba recordándoles, estuvimos hablando sobre qué es animación, sus categorías. Hablamos de la animación tradicional, del stop motion, de la 2D, de la 3D y llegamos al motion graphic. Cuando llegamos al motion graphic estuvimos hablando de la necesidad de la creación de gráficos vectoriales y de la generación de diseños sencillos y fáciles de crear para la comunicación directa y real de muchos de los mensajes que están en este momento en boga de generación de lo que es la comunicación de los contenidos digitales. Luego de ello estuvimos hablando y viendo algo de del Illustrator. Luego de que estuvimos viendo esto, quiero que hoy empecemos por los principios de la animación. Cuando nosotros hablamos de los principios de la animación, estamos hablando de las estrategias principales que nosotros como diseñadores, animadores e integradores de contenidos digitales tenemos para darle un realismo y un swing más adecuado a la generación del movimiento de cada uno de los muñequitos, dibujitos, elementos gráficos que nosotros desarrollemos. 12 principios de la animación y 12 principios que están creados desde hace muchísimo tiempo. Los principios de la animación fueron creados por Walt Disney. Entonces pueden creer ustedes la importancia que ha tenido desde siempre y cómo este conjunto da a conocer el grupo de animadores de esta gran empresa, de esta gran compañía, que lo que hace es darnos a conocer las estrategias necesarias para que todos tengamos la capacidad de realizar en realidad animaciones con excelente contenido visual. Cuando nosotros estamos hablando de los principios que fueron creados durante los años 30 por Ollie Johnson y Frank Thomas, que fueron los creadores en realidad y que están dentro de las claves de la Biblia de la animación. A quien le interese este libro, yo se los puedo compartir de manera digital. Es súper interesante y súper importante para que ustedes, si se van a dedicar a muchas de las interpretaciones del stop motion y del motion graphic dentro de la comunicación y la integración de contenidos digitales, les va a servir y les va a funcionar muy bien. Entonces es súper importante que si quien lo quiera, me cuente para yo poderle extender este archivo y que lo puedan tener dentro de su biblioteca digital. Entonces, ¿cuáles son esos 12 principios y por qué esos 12 principios son tan importantes? En realidad, es el proceso en el cual se emula la física y la generación del movimiento, la cinética
y en realidad también el hecho de la estaticidad dentro de la ejecución de los movimientos y de las acciones que nosotros realizamos. De por sí, cuando nosotros hablamos de animación, estamos hablando de ejecutar y de hacer un poco más exagerado el movimiento para que se vea y se entienda qué es lo que nosotros queremos demostrar. Pero esto debe ir acompañado de estos aspectos tan importantes que nos dan la base de lo que es en realidad el movimiento dentro de la animación. Esta pequeña animación que ustedes están viendo son cada uno de ellos, cada uno de los diferentes, bueno, aquí tenemos 9 de los 12, pero son en la mayoría los que cupieron ahí en esa gráfica, pero que muestra algunos y los primeros dentro de los 12. ¿Cuáles son estos 12? Son principios que yo sé que va a ser más fácil de que ustedes los vean y los entiendan a través de un video y que lo vamos a hacer así. Vamos a hablar de que existen 12 y que empezamos por la compresión y la extensión. Compresión y extensión es el hecho de que va extendiendo y que va dándole la flexibilidad a un elemento que nosotros estemos animando. Vamos a ver aquí. El Club de la Animación presenta los 12 principios clásicos de Disney. Lo siguiente ha sido parafraseado del libro The Illusion of Life de Frank Thomas y Ollie Johnston, dos grandes animadores de Disney. Squash and stretch, comprimir y estirar. Es la deformación de un objeto o personaje para dar la ilusión de peso y volumen cuando se mueve. Anticipación. Esta acción prepara a la audiencia para la acción principal que el personaje va a realizar. Los movimientos, pequeños o grandes, guían la mirada del espectador. Muchas acciones reales tienen este tipo de movimiento. Staging o puesta en escena. Es la presentación de una idea de animación para que ésta sea muy claramente entendida. Animación hacia adelante y pose a pose. Animación pose a pose se realiza mediante dibujos o poses claves. Estas están presentadas en intervalos de tiempo durante la escena. La animación hacia adelante, straight ahead, se comienza con el primer dibujo y se realiza dibujo a dibujo hasta el final de la escena. Acción continuada y acción superpuesta. Cuando la parte principal del cuerpo del personaje comienza o se detiene, las otras partes le siguen en forma continuada. Nada se detiene al mismo tiempo. Aceleraciones y desaceleraciones. Al comienzo de la acción tenemos dibujos más juntos. En el medio, más separados, y al final, más juntos. Esta aceleración y desaceleración permite un movimiento más natural. Arcos. Todas las acciones, con muy pocas excepciones, describen movimientos en arcos o levemente circulares. Los arcos de movimiento le brindan a la animación acciones más naturales y un mejor flujo. Acción secundaria. Es una acción adicional que refuerza y añade más dimensión a la acción principal. La idea es que complemente y no distraiga. Timing, sentido del tiempo. Más dibujos entre las poses suaviza la acción y la enlentece. Menos dibujos hacen la acción más rápida y enérgica. El timing permite definir el peso de un objeto, esto unido a las leyes de la física. Exageración. Mantente cercano a la realidad, pero de ser necesario, presenta la acción o pose de una forma extrema para mostrar la idea claramente. Dibujos o poses firmes. Significa tener en cuenta las formas y el espacio tridimensional dándole volumen y peso a nuestros dibujos. Atractivo visual, appeal, es la cualidad que permite captar la atención de los espectadores en una pose, una acción, es el carisma de la acción. Coméntenme qué les pareció este video, díganme cuál de los principios de animación les resultó más interesante. Bueno, entonces como estábamos viendo en este video, los 12 principios de la animación en realidad son lo que nos van a permitir como darle ese realismo y esa credibilidad a cada uno de los movimientos que nosotros estemos realizando. No podemos decir que hay unos más importantes que otros, pero generalmente lo que más nosotros estamos usando es, por ejemplo, la compresión y la extensión, que es lo que nos da la sensibilidad o la sensación de flexibilidad. Cuando nosotros hablamos de la anticipación, es lo que generalmente ustedes ven cuando muchos de los muñequitos van a realizar acciones. Y aquí tengo otro que es de Chacho Motion,
que no sé si de pronto ya han podido ver ustedes algo de lo que es este canal y de cómo él explica estos principios de la animación, que lo hace de una manera muy divertida. Igual, todo viene desde los mismos inicios y los mismos principios, estirar y aplastar. Y acá, como ustedes lo ven, que es un poco más gráfico, y se los voy a dejar con el volumen para que le vayamos escuchando un poco lo que es el audio, también nos ayuda a entender ese proceso de cada uno de los principios. Estirar y aplastar. Este principio se basa en deformar los objetos o personajes para darles una sensación de peso y flexibilidad. La clave está en no modificar el volumen. Es decir, que si aplastamos por un lado, tendremos que estirar por otro. ¿Se entiende, no? Anticipación. Se usa para preparar al público para una acción que está a punto de ocurrir, y lo solemos hacer con un pequeño movimiento opuesto al de esta acción. Acelerar y frenar. Nos ayuda a crear movimientos más realistas, ya que en el mundo real los objetos necesitan un tiempo para acelerar y frenar. Este principio tiene un par de excepciones, como los movimientos robóticos y las colisiones. Inercia. Cuando un objeto o personaje termina su movimiento, las partes que están unidas a él seguirán moviéndose un poco más allá del punto donde se detuvo y luego volverán a su posición original. El uso de la inercia le da realismo al movimiento, ya que usándola bien parece que el objeto o personaje se mueve de acuerdo a las leyes de la física. Arcos. En el mundo real prácticamente todo se mueve y se deforma con trayectorias curvas o arqueadas. Si aplicamos este principio a nuestras animaciones quedarán mucho más fluidas y realistas. Acción secundaria. Consiste en pequeñas acciones que están en segundo plano y que complementan a la acción principal. De hecho, son consecuencia de ella. Estas hacen que la escena tenga más vida y se vea más natural. Timing. Es la velocidad con la que se desarrolla una acción hasta completarse. Una misma acción, pero con un timing distinto, puede tener un sentido totalmente diferente. Exageración. Aunque pueda parecer lo contrario, al igual que en la tele o en el teatro, si exageramos las acciones vamos a conseguir un resultado mucho más creíble y más interesante. Animación directa y animación pose a pose. La animación directa quiere decir que vamos animando frame a frame de principio a fin. Esto nos da un resultado espontáneo que viene muy bien para elementos que cambian de volumen o forma muy seguidos, como el agua o el fuego, por ejemplo. Por otro lado, la animación pose a pose quiere decir que primero creamos las poses claves importantes y luego animamos entre medias. Atractivo. El principio del atractivo no quiere decir que el diseño sea bonito, sino más bien se basa en que cada objeto o personaje tiene que tener su propio carisma o algún aspecto interesante que lo haga único, ya sea una princesa o el malo de la película. No se preocupen que en un par de días les subiré el tutorial completo donde les explico todos estos principios detalladamente y con muchos más ejemplos. Además veremos cómo... Listo. Pueden ustedes después en la página o en el canal que les recomendé ir y mirar. Hay uno para cada uno, hay un video en cada uno de los principios y lo hace un poquito más explicado. Entonces, básicamente esto nos va a ayudar aquí a entender un poco la necesidad de llevar elementos adicionales a lo que es nuestra animación. Entonces, ¿por qué necesitamos para la animación los principios de la animación y por qué hemos incluido dentro de la necesidad conocer el programa de Illustrator y el programa de After Effects? Cuando nosotros hablamos de animación debemos entender que todo, por sencillo que sea, por básico que sea, la animación necesita y requiere los principios de la animación para que sea real, para que no se vea robótica, sino para que fluya de una manera un poco más continua en comparación a los movimientos estáticos. Entonces, para ello, necesitábamos conocer un poco de Illustrator para ver que desde allí podemos generar todas las gráficas que nosotros necesitamos para generar animaciones, escenas, personajes y demás elementos que se hagan necesarios en la animación. Pero también debemos entender que desde el After Effects podemos crear elementos que también vamos a poder animar y crear como formas básicas que nos van a permitir generar animaciones que también necesitan de los principios de la animación para tener un poco más de fluidez.
Entonces, no sé si de pronto hay alguna duda o pregunta acerca de los principios. Sé que los vimos en 2 videos de una manera muy rápida, pero en realidad cuando ya empecemos a trabajar de pronto en lo que va a ser la animación como tal, es más fácil de entender. Quiero que de pronto no se me vayan a confundir. En los 2 videos utilizamos diferentes formas de nombrar los principios, pero estirar y comprimir es lo mismo que compresión y extensión. Entonces, ¿qué es? La flexibilidad del elemento. La anticipación es simplemente anticipar a lo que va a suceder. Si tú vas a lanzar una pelota hacia adelante, siempre va a haber un movimiento hacia atrás que anticipa la acción y es algo de la naturaleza. La puesta en escena es lo mismo que ¿cómo era que le llamaba acá? Perdónenme un segundo, por aquí, acción secundaria, no, atractivo. El atractivo simplemente es como darle las características para que sea único, que tenga una personalidad, se le puede dar esa característica y que de esa manera sea reconocido e identificable por el público. La animación directa o pose a pose, que es la que nosotros hacemos, como les voy a contar que es el blocking y lo que estuvimos hablando en la primera formación de la noche, que es simplemente hacerla a través de unos elementos externos o iniciales y finales e intermedios de generación de movimientos básicos sin tener muy en cuenta otros elementos intermedios. Mientras que la acción complementaria o la acción superpuesta es la que va a necesitar muchos más slides o frames o cuadros por segundo continuos para generar el movimiento como tal y no se vea tan robótico. Acelerar y desacelerar es la acción normal que nosotros representamos en los objetos o en las personas al tener un movimiento, así como muy importante que ustedes tengan en cuenta la acción complementaria que sucede cuando, por ejemplo, tú mueves algo y siempre va a quedar un movimiento secundario o una reacción secundaria. Si yo muevo la cabeza, el cabello va a moverse y esa sería una acción secundaria. Los arcos, todo lo que se va moviendo y lo que se va generando siempre va a ir en esta manera o de esta trayectoria circular. Nada cae exactamente de manera vertical, sino que siempre va a generar el movimiento de forma de arco. Es súper importante la acción secundaria que también se da, ya la estuvimos hablando en su momento, el timing o la cantidad de tiempo que nosotros le vayamos a dar a los cuadros en duración para generar el movimiento. La exageración, como ya les digo, es algo importante que debemos tener en cuenta en la animación, ya que sin ir tampoco ser demasiado exagerado, nos va a ayudar a comunicar el objetivo de una manera más directa y más trabajada. Entonces, básicamente, dentro de todo lo que hemos venido hablando, esos son los que más utilizamos en nuestro día a día. Voy a hacer un cambio primero al after y luego volvemos al Illustrator, ¿vale? Quiero que de todas maneras ustedes vayan ya conociendo cómo es el after y cómo este nos va a permitir trabajar, o no, empecemos por el Illustrator que lo estábamos trabajando ayer para no revolverles tantas ideas y luego pasamos al after para que apenas tengan como una inmersión sencilla en él, pues en esta semana en la noche vamos a trabajar sobre el after, ¿listo? Entonces, vuelvo y hago la consulta. ¿Preguntas, dudas acerca de los principios de la animación? Por ahora no, tutora. No, señora. Listo, perfecto. Entonces, voy a ir nuevamente a mi Illustrator. Bueno, me confirman por favor si ahí ya están viendo la entrada. Sí, sí, señora. Estamos viendo la pantalla. Vale, perfecto, me alegro. Ayer, yo no sé si guardé el archivo que estábamos trabajando ayer. Voy a mirar.
Algo me dice que no. No, creo que no. Bueno, perfecto, no hay problema. Entonces vamos a ir a crear un nuevo archivo. Voy a crear un archivo nuevo. Voy a hacer, esta vez voy a seleccionar un perfil para impresión. Entonces, cuando nosotros hablamos de los perfiles de impresión, estamos hablando de los tamaños preestablecidos que nosotros ya conocemos para imprimir, como es el carta, el A4, el oficio, el legal, el tabloide, entre muchos otros. El más normal, pues, es el carta, que es el que tenemos más a mano en nuestras impresoras caseras, pero no por sí el que utilizaremos para las impresiones de muchas de las cosas que necesitamos. Voy a seleccionar carta y dentro de él, ¿qué sucede? La unidad de medida, por ende, cuando nosotros tenemos un perfil de impresión, nos lo va a dar en milímetros. Entonces, cuando nosotros creamos un documento con perfil de impresión, siempre vamos a trabajar en milímetros o en centímetros. Yo les aconsejo siempre mantenerlo en milímetros, ya que nos va a permitir una mayor exactitud en las medidas y en la proporción de los elementos. La orientación podemos trabajar de manera vertical u horizontal, apaisada también se le llama, y cuántas mesas de trabajo. Ayer estuvimos hablando que en el Illustrator no lo hablamos como hojas, sino como mesas de trabajo, y aquí yo le puedo decir cuántas necesitemos. No quiere decir que después no podamos colocarle más. Ya ahorita les voy a decir en el caso que necesitemos una mesa de trabajo nueva, dónde la podemos buscar y solicitar. Sangrado, si necesitamos que tenga como esas margencitas externas que nos van a ayudar a cubrir para la impresión y el refilado, es decir, el corte posterior que se hace después de la impresión. Modo de color, y ayer lo estuvimos hablando, supremamente importante que ustedes tengan en cuenta. De pronto, si no les sale esas opciones, acá donde dice opciones avanzadas, ustedes le dan clic y ya les sale. Modo de color, siempre que vamos a trabajar para impresión, debemos trabajar en modo CMYK, modo de tinta o modo de color creado por el hombre. Resolución del rasterizado, como ya estuvimos hablando, lo trabajamos a 300 ppp, que es el estándar de la resolución para impresión. Y el modo de priorización lo dejamos por defecto. Si queremos darle más ajustes, ¿qué nos da? Nos da la posibilidad de ver este cuadrito que en versiones anteriores va a ser el que les sale para la creación del documento. Entonces ahí, de esa manera, lo van a poder identificar de una manera más sencilla. Entonces le voy a dar aquí crear. Ya esperamos que lo cree y ya estamos dentro de nuestro programa del Illustrator. Ayer básicamente hablamos sobre las herramientas selección directa, pluma y las formas básicas. Básicamente conocimos esas solas herramientas. De ventanas de acción o ventanas de elementos estuvimos viendo buscatrazos, que es la que nos va a permitir hacer uniones, intersecciones, restas dentro de los elementos como trabajamos alguna vez en los conjuntos. También miramos la de transformar, que pues en este caso no se nos habilita porque no hay ningún elemento dentro de nuestra mesa de trabajo. Entonces, básicamente esos fueron los elementos vistos ayer, al igual que capas, que es donde vamos a encontrar las hojitas transparentes sobre las cuales nosotros podemos trabajar y que toman real importancia cuando empezamos a generar las animaciones. Entonces, vamos a conocer hoy otra partecita importante de nuestro programa, y en el caso que necesitemos, por ejemplo, más hojas. ¿Cómo podemos acceder a tener más hojas? Tenemos tres maneras. Podemos ir a ventana y en ventana vamos a ir a mesas de trabajo. Al ir a mesas de trabajo se nos abre esta ventanita de la parte derecha y en la parte inferior hay un cuadrito con un más, ahí le podemos decir, y nos va a crear otra mesa de trabajo. Si yo con Z activo el zoom y voy y miro, ya tengo dos hojitas. O puedo ir acá en la parte superior del menú y decirle, creo que ahí solamente están viendo
media ventana. ¿Me confirman si la están viendo completa o no? Dos hojas, profe. ¿Y no ven una ventanita gris? Sí, donde tiene el cursor. Ah, listo. Que dice mesa de trabajo nueva. Entonces, ahí podríamos generar una nueva mesa de trabajo, pero también si de pronto nosotros vamos a emular el mismo diseño que tenemos en una hoja y volverlo a hacer, entonces podríamos duplicar o podríamos eliminar las mesas de trabajo. Entonces, en este caso podemos eliminarla y podemos trabajar sobre la que tenemos. De esta manera, también lo podemos hacer, puedo cerrar la ventana, podemos darle aquí en la parte superior donde dice ajustar documento y aquí le podemos decir editar mesas de trabajo. Al editar mesas de trabajo se nos hace como un punteadito azul y se nos habilita este botón de nuestra caja de herramientas. Este significa que nosotros podemos crear otra mesa de trabajo al lado de la que estamos haciendo. Aquí tenemos la ventaja de que la podemos hacer del tamaño que nosotros queramos. Si yo quiero hacer una mesa de trabajo más pequeña, más grande, podemos ir trabajando de esta manera y cada uno de esos elementos, ojo, no son rectángulos, son mesas de trabajo que estamos agregando a nuestro lienzo o a nuestro espacio de trabajo, que si se dan cuenta es una herramienta más abajo, que es un rectángulo, pero tiene como un par de rayitas al lado izquierdo superior, que es lo que indica que va a ser la creación de páginas. También podemos acceder a ese menú desde acá si lo tenemos dentro de nuestras herramientas básicas. Voy a darle eliminar a todas estas hojitas que no necesito, entonces voy a ir aquí a mi icono de la parte derecha, mesas de trabajo, voy a seleccionar con el mouse las 3 que quiero borrar y las suprimo simplemente con la canequita de la basura que está en la parte inferior. Si se dieron cuenta, accedimos a través de 4 o 5 partes diferentes para generar nuevas mesas de trabajo. ¿Qué vamos a conocer? Hoy tenemos también dentro de la herramienta formas básicas, pues tenemos estrellas y otras que podemos utilizar. Más abajo tenemos algo que se llama la herramienta pincel. Con él podemos escribir, hacer dibujos de una manera más libre y más sencilla, pero no se comportan, y aquí quiero que tengamos en cuenta, que no se comportan igual que un vector. Cuando ustedes la seleccionan, ustedes ven un grosor diferente, una textura diferente y una terminación diferente. Si vamos a la herramienta de selección directa, ven que se componen también por nodos y por jaladores que podemos modificar para dar un aspecto diferente a las líneas que hemos hecho con nuestro pincel. A diferencia de la pluma, cuando nosotros hablamos de aquí quiero mover, listo. Tenemos una forma o una línea mucho más orgánica, como ustedes lo han podido ver. También funciona, claro que sí, también pueden trabajar con ella, claro que sí. El grosor lo van a trabajar acá en la parte superior, si yo lo adelgazo, miren, a 0 pues se desaparece, a 0,25, a 0,5 y mucho más grueso en el caso de que necesitemos de esta manera nuestro perfil de línea. Entonces es súper importante esta herramienta porque también nos va a ayudar a trabajar muchas de las gráficas que vamos a necesitar dentro de nuestra generación de contenidos. ¿Cómo se comportan? Igual si yo quiero ir a darle un color de relleno, se lo podemos dar. Si le queremos cambiar el color de borde o de contorno, se lo podemos cambiar. Y de esta manera podemos también manipularlos de la misma manera que hacemos los vectores. Dentro de esta herramienta pincel tenemos 2 herramientas, que es la herramienta lápiz y la de pincel de manchas. El de pincel de manchas tiene una característica y es cómo nosotros queremos que él funcione. Lo podemos hacer a través de
un follaje o de una visual o una imagen ya establecida y podemos de esta manera, miren, generar diferentes contenidos y diseño. También tenemos la herramienta lápiz que nos va a permitir, bueno, aquí le tenemos todavía la misma, le voy a colocar color negro para que ustedes vean que es un poco más delgado, más preciso que el pincel, no es tan orgánico ni tan suave, pero también pues cumple algunas funciones de generación de elementos. ¿Listo? Hasta ahí iríamos conociendo esta nueva herramienta, que es la herramienta pincel y subherramienticas que tenemos dentro de este botón menú. ¿Cómo podemos nosotros crear un pincel? Si yo creo, digamos, un degradé, voy a hacer aquí un degradé. Simplemente creé un círculo, voy a copiarlo y lo voy a pegar donde estaba inicialmente, dos círculos. A uno le voy a colocar un color, vamos a abrir acá un color, coloquémosle un verde chillón, le voy a quitar el borde y a este le vamos a quitar el borde y le vamos a colocar un color azul. Listo. ¿Cómo creo yo un degradé entre estos dos colores? Y aquí les voy a mostrar otra herramientita que es muy bonita de conocer y se llama la herramienta fusión. La encontramos en la parte izquierda en nuestra caja de herramientas. O podemos también ubicarla dentro de todas las herramientas que tenemos acá y que podemos sacar a usar porque de pronto no está configurada en la parte básica de nuestro programa. Cuando nosotros le damos doble clic sobre la herramienta fusión, se nos va a abrir esa ventanita que ustedes tienen en este momento en pantalla, que nos da dos características que podemos trabajarle a esta herramienta fusión. El espaciado, que es como la característica que va a tener nuestra fusión generada. Y aquí podemos tener suavizar el color, generar pasos específicos o una distancia específica. Podríamos generar cualquiera de los tres y cualquier orientación. Alinear con el trazo o alinear con la página, es decir, que quede de manera vertical, horizontal, total paralelo a la página o que quede de una manera si va en alguna curvatura, dependiendo del trazado que nosotros realicemos. En este caso, pues lo vamos a dejar recto, está recto, y le voy a dar suavizar color y le voy a dar OK. ¿Qué sucede? No sucedió nada, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, mi mouse cambió. Ahora es un cuadrito con unos punticos como un halo que lo van siguiendo. Si yo, al ir sobre uno de los elementos, le doy clic sin soltar y le doy clic al otro elemento, inmediatamente se me hace un degradé. Al generar este degradé, yo podría, voy a achicarlo, voy a hacerlo más pequeño, yo podría, esto lo estoy achicando con la herramienta, con la selección negra, ¿no? La selección directa. Normal, perdón. Listo, entonces yo podría con este crear un pincel nuevo. ¿Cómo podríamos crear nuestros pinceles? Entonces vamos a ir a nuestras herramientas, ventana, vamos a abrir la caja de pincel y aquí se nos abre esta ventana. Al abrirse esta ventana podemos ver los pinceles que tenemos ya prediseñados y que vienen por defecto en nuestro programa. Pero yo voy a hacer el mío a partir de esto que les estoy mostrando, de este degradé que hice. Entonces acá en la parte de abajo dice un cuadrito con un más que es para crear un nuevo pincel. Yo le voy a decir que voy a crear un nuevo pincel, lo quiero de dispersión, de arte, de cerdas, de motivo, lo quiero caligráfico para poder escribir. Entonces le voy a dar OK, le voy a dar un nombre, entonces degradé verde, por ejemplo, y voy a dejar las características así y le voy a decir OK. ¿Qué sucede? Que yo ya podría ir a buscar
dentro de la herramienta pincel. Vamos a buscar aquí en pincel. Vamos a ir a buscar, no me lo aceptó. Chun, 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 chun. Vamos a hacerlo como arte para que no le ponga problema. Listo. Hagámoslo como pincel de arte para que no le ponga lío y le voy a colocar OK. Ahora sí ya lo tengo aquí seleccionado. Si yo quisiera empezar a trabajar con este, lo puedo seleccionar acá en esta caja o puedo ir en la parte superior a seleccionarlo y con mi herramienta pincel, si yo empiezo a escribir, lo va a hacer de esta manera. Mire. Utilizando el degradé que yo he realizado como un pincel de color que puedo utilizar dentro de mi caja de herramientas. Que si lo puedo adelgazar, sí. Que si lo puedo ampliar, darle más grosor, también, aunque se va a deformar, obviamente. Pero le podemos cambiar sus características como si fuese cualquier otro. Si ya no lo necesito, podría eliminarlo, quitar trazos, entonces me lo va a eliminar y ya quedaríamos sin esa característica de pincel. Lo dejaría como un elemento básico. Ahí ya conocimos una nueva cajita y una nueva herramienta de nuestro programa que es muy útil para la generación de elementos. Pero imagínense que esta herramienta de trazado de fusión también nos sirve para crear paletas de color. Así como hicimos... Uy, perdón que me equivoqué aquí. Copiar y pegar. Voy a darle un color a mi fucsia y voy a ir a un azul. Bueno, vayamos a este azul. Listo. Voy a quitarles el contorno y voy a darle doble clic sobre mi herramienta de fusión. En vez de darle suavizar color, vamos a darle pasos específicos. Y yo quiero que mi paleta tenga 3 pasos específicos dentro de los 2 y le voy a decir OK. Cuando yo genero un clic entre uno y otro de los 2 circulitos, si ustedes se dan cuenta, me va a crear una paleta de color que va a funcionar perfectamente en tránsito entre un color y el otro color. Aquí no estaríamos hablando de paletas más que las análogas, que son las que tenemos dentro de la teoría del color, que están con colores muy dados el uno al otro, o paletas opuestas o complementarias en el caso de utilizar 2 colores opuestos como es esta de acá. Entonces, cuando nosotros seleccionamos el color, le podemos dar la cantidad de pasos y de esta manera ya podemos crear, si ustedes se dan cuenta, una paleta de color que podemos trabajar perfectamente en la generación de mis elementos. Y si se dieron cuenta, aquí les estoy mostrando otra herramienta que les va a servir muchísimo y es el cuentagotas. Cuando nosotros queremos colocar el mismo color que ya tenemos en alguna otra parte, y yo siempre les aconsejo que ustedes tengan su paleta de color de lo que van a trabajar, porque de esta manera es mucho más sencillo llegar a un resultado positivo dentro de nuestro diseño. Simplemente seleccionamos el elemento que nosotros queremos colorear. Vamos a ir a seleccionar el cuentagotas o este goterito que tenemos en la parte izquierda y puedo tomar el color que yo quiera. Puede ser de mi paleta de color o puede ser de la misma mesa de trabajo para darle el color a mi elemento. Entonces así puedo, además de una imagen, por ejemplo, yo sé que la imagen no la borré, que de la que trabajamos ayer, o si la borré. Oh, como que sí. Bueno, no importa, voy a tomar aquí un pantallacito para que ustedes vean el ejemplo. Listo, aquí traje un pedacito de la presentación y si yo quisiera colocarle este color a este círculo, simplemente lo selecciono y con el cuentagotas voy y tomo el color de referencia que yo le quiero colocar. De esta manera podríamos tener el color que nosotros necesitemos dependiendo del diseño que vayamos a realizar. Entonces, hoy ya conocimos otra herramientica más
dentro de nuestra caja de herramientas. Hay otra herramienta que quiero que conozcan hoy que nos va a servir y que la vamos a necesitar, es la herramienta texto y es la que aparece en una T debajo del pincel. Y si se dan cuenta, también tenemos unas subherramientas que nos van a permitir hacer diferentes cosas muy divertidas con el texto dentro de nuestra composición de diseño. En la herramienta texto tenemos dos formas de texto, el texto lineal o la caja de texto. Cuando nosotros hablamos del texto lineal, simplemente seleccionamos la herramienta, le damos clic en cualquier parte del espacio de la mesa de trabajo y podemos digitar y ya tenemos un texto. ¿Cuál es la característica? Es lineal, es decir, siempre va a ir en horizontal en el infinito sin dar como ese enter que tenemos nosotros acostumbrados a ver en un programa como Word. Pero si yo necesito una caja de texto o un cuadro de texto como lo vemos en PowerPoint o en Word, entonces necesitamos dibujar ese cuadro teniendo la herramienta texto seleccionada. Entonces simplemente vamos a crear un cuadrito sin soltar el botón del mouse y de esta manera ya tengo un cuadro de texto. Por defecto, el programa te coloca un texto simulado que viene del latín, del Lorem Ipsum, que es este modelo de texto latín que nos ayuda a visualizar el texto. ¿Lo podemos alinear? Sí. ¿Lo podemos manipular? Sí. ¿Le podemos cambiar el espaciado? Sí. ¿Le podemos colocar el tracking? Todo le podemos cambiar, tanto a este como al otro. Pero ¿qué sucede? Como este es un lineal, ¿cómo lo podríamos solamente dividir? A través de un enter para que nos quede en dos líneas, pero pues no tendría gracia. ¿Tiene características diferentes? Sí. Cuando nosotros hablamos de un elemento o de un texto lineal, estamos hablando que está caracterizado por esta bolita blanca que ven ustedes a mano derecha. Si yo tengo una caja de texto, esa bolita es de color azul y esto las va a diferenciar para que ustedes las identifiquen en sus características. ¿Qué podemos hacer con una de tipo lineal? Achicar, y al achicar se achica el tamaño de nuestra fuente, agrandar y se agranda, cambiar de color de una manera muy sencilla. Pero si nosotros vamos a achicar o agrandar nuestra caja de texto, ¿qué sucede? El texto no se reduce en tamaño, simplemente se esconde porque ya no cabe dentro del espacio. Si nosotros lo agrandamos, pues va a quedar espacio en blanco dentro de nuestra caja o en nuestra caja de texto. Entonces tiene otro comportamiento diferente. Si yo quisiera agrandarlo, debo ir a la parte superior en donde están las características de nuestro párrafo que vamos a trabajar con nuestro texto que vamos a trabajar. Si no lo quieren trabajar desde ahí, podemos ir a la ventana y podemos abrir la ventana texto y desde allí abrir carácter. Y se nos van a abrir aquí las características que también podemos trabajar exactamente desde acá. Desde donde ustedes quieren llegar, lo pueden hacer y pueden trabajar así. Entonces, básicamente acá en la primera ventanilla podemos cambiar la familia de la fuente que nosotros queramos trabajar. Queremos trabajar una más de más carácter, una más sencilla, en cada una de sus estilos, delgado, cursiva, itálica, bold, semi-bold, todas las que tenemos. Tamaño de la fuente, interlineado. También podemos manipular el tracking. Ya. Pero es que ahí, ¿por qué no me lo dejo? También se puede modificar el kerning. Podemos modificar el alto. Ay, pero si lo selecciono sería mejor. Si ustedes no seleccionan, no van a ver nada. Obviamente ahí como me pasó. En porcentaje de la altura de la letra, del ancho, del espaciado, de si queremos que tenga desplazamiento de la línea sobre la línea. De pronto tenemos, si yo quiero, por ejemplo, al cuadrado, entonces
podemos ir, seleccionar y lo podemos subir de esta manera y ya nos queda en una línea más alta, pero sin perder su línea base. Podemos también hacer rotación de caracteres. Seleccionemos porque si no, no vamos a ver. Y aquí quiero que tengan ojo porque este se da como para que ustedes puedan hacer como una inclinación. No es el mismo cursiva, no es la misma cursiva, pero nos ayuda de pronto a trabajar un poco, pero lo hace de manera individual. Entonces hay que tener cuidado con esta característica. También podemos obligar a que la letra sea toda en mayúscula, en que sea versalitas, en que tenga subíndice, superíndice, sea tachada o sea subrayada, como lo vemos en el Word. Esas son las características que podríamos trabajar. ¿También lo podemos hacer acá? Sí, claro que sí, también podemos trabajar todas estas características, miren, pero el comportamiento va a ser un poco diferente al que tenemos acá en la caja de texto. Si ustedes vieron, y voy a borrar para hacer una línea con mi pluma, vamos a hacer una línea de esta manera. ¿Por qué se ve así? Porque tiene relleno y no tiene contorno, entonces voy a quitarle el relleno y voy a dejarle color negro solo de contorno. Listo. Ayer vimos cómo hacíamos esto. Estando acá, entonces, ¿qué sucede? Vamos a trabajar una herramienta dentro de la herramienta texto que se llama herramienta texto en trazado. Al seleccionarla me cambia el cursor en una línea punteada y un cursor de texto. Yo simplemente le voy a dar sobre la línea que tengo dibujada y de esta manera ya como lo tenía, perdóname que aquí lo tenía con, a dejarlo normal, perdón, le cambio las características acá para que me quede normal. Y de esta manera pues podamos trabajarlo como es. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, puedo ir escribiendo palabras hasta llenar mi línea. Si se sale el texto de la línea, inmediatamente me va a salir este cuadrito con este más rojo, que nos indica que hay texto escondido. También sucede en los párrafos cuadrados de texto y eso nos ayuda a reconocer que hay texto que se nos está perdiendo dentro de la... miren que cambié todas las... voy a escribir nuevamente sin que se me salga para que ustedes vean cómo podemos trabajar. También tenemos otra herramienta que no lo hace sobre la línea, sino que hace herramienta texto de área. Entonces voy a siempre sobre el borde para que no les salga eso. Entonces aquí podemos ir colocando diferentes textos para ir rellenando. Como ahí lo tengo muy grande, muy separado, voy a ir aquí a carácter, lo voy a achicar y le voy a dar muy poquito interlineado y voy a decirle que me copie todo este supertexto que tengo para que ustedes vean. Si yo lo alineo al centro, él se mueve. Si lo alineo párrafo para alinear de lado a lado justificado y entonces así se va a ver más la forma de nuestro circulito. ¿Que podemos trabajar horizontal, vertical los textos? Sí, también lo podemos hacer de esta manera, podemos escribir de esta manera y la orientación se la podemos cambiar. Todo es posible dentro de la imaginación y lo que nosotros podemos desarrollar en nuestro programa de Illustrator. ¿Dudas, preguntas, chicos? No, no, señora. Listo, vale. Ok, entonces creo que con esas nos podemos estar bandeando, y perdón el término, pero pues es como algo que es muy coloquial, pero yo sé que con esto vamos a tener una facilidad para el trabajo que vamos a realizar de la creación de nuestro personaje, que es lo que vamos a hacer esta noche, y que quiero que ustedes también empezaran a tener esas bases para poder trabajar hoy en conjunto. Entonces, ¿qué quiero que hagan? Y espero que lo hayan hecho quienes ya instalaron su programa de Illustrator en el computador, porque lo vamos a necesitar esta noche.
Entonces, quienes no lo tengan, recuerden que en la página un compañero les compartió un enlace donde están los programas para instalar. Ya están probados, verificados y funcionan y están craqueados. Quien los tiene descargados, pues muy bien, felicitaciones. Quien no tenga un computador que de pronto se lo mueva, yo les comparto el enlace de una versión portable. No es muy reciente, como les dije ayer, es un CS6, pero les va a permitir trabajar de una manera muy tranquila. En este momento les voy a compartir una carpeta en donde están todos mis programas portables que yo siempre les comparto para que ustedes puedan trabajar de una manera pues menos invasiva en el computador. Esa es la carpetica, enlace carpeta programas portables. ¿Listo? Esa es. Y si no quieren acceder a la que el compañero les compartió, podríamos entrar a la página que se llama Artista Pirata. Ustedes lo buscan por internet y ahí tienen la posibilidad de descargar la versión que ustedes quieran, la versión que necesiten, si tienen Mac, si tienen Windows, si tienen un computador que de pronto necesiten un programa un poco más antiguo o pueden utilizar la última versión, de ahí lo pueden descargar y ahí les enseñan, les explican cómo se hace el hack. Bueno, chicos, no sé, hasta el momento yo sé que de pronto es mucha información, que es muy rápido, pero quisiera hacer una pequeña encuesta. ¿Quién tiene ya instalado el programa? Yo ya lo tengo instalado. Listo, Yo lo estoy Angie. descargando, tutora. Listo, Juan Miquel. Yo ya lo tengo, profe. Listo, Jair. 3. Yasa también sé que lo tiene porque ayer nos contó. Marta Lucía, ¿ya lo instalaste? No, instructora, ahorita ya lo voy a instalar. Perfecto. Cristina, Profe, ya lo voy a instalar. bueno. Lady, Estoy buscando instalar porque el que pasó el compañero no me dejó, no me lo quiso No. instalar. Ok, hay que mirar entonces las características del compu para que te deje de pronto por el Windows, hay que saber escoger. Entonces búscate en Artista Pirata, mira bien las características y dependiendo de eso bajas el que necesites. Si es de 32, es 64, todas esas cositas hay que tenerlas en cuenta. ¿Listo? Sí, señora. Listo, igual. Aunque a mí no me deja descargar porque no tengo el Explorer descargado. Por esa sencilla razón. No Pero tienes como el el computador no Explorer. es mío, como el computador no es mío, ¿Y ahí qué? ¿Cuál tienes descargado para internet? nosotros manejamos es Chrome. Bueno, no hay problema. Desde ahí lo puedes hacer sin inconveniente. Sí, listo. Y si no, pues puedes trabajar con el portable, como quieras. Pero pues chévere que lo puedas de pronto instalar. Aunque si el computador no es tuyo, no sé si te pongan problema por eso. Pero bueno, básicamente. Listo. Entonces, sé que es mucha información, sé que hay cosas que de pronto todavía faltan, sé que hay cosas que vamos a ir conociendo, pero quiero que me digan si se sienten muy perdidos o vamos bien con el programa de Illustrator. Este me encanta porque es muy sencillo, pero quiero saber si para ustedes es igual de lindo y sencillo que para mí o están un poco enredados. Pues yo digo que hay que practicar, tutora, hay que practicar, porque la práctica es el maestro. Completamente de acuerdo. Hay que trabajar sobre él. Listo, sí. Ahí sí tienes toda la razón y pues bueno, esperemos que ya con lo que vamos a desarrollar, con lo del personaje, entonces nos dé la práctica que necesitemos. Listo. Entonces, no los voy a llenar más de información con el Illustrator, ya que lo vamos a ir conociendo a medida que vayamos trabajando en él. Vamos a ir conociendo nuevas herramientas y que ustedes van a poder acceder a ellas. Voy a dejar de compartir en este momento y voy a presentarles el complemento que vamos a usar para la generación de animación y de motion graphic que vamos a desarrollar.
¿Listo? Entonces, ahora les voy a presentar un programa lindo que se llama After Effects. El After Effects es el programa que en la casa Adobe ha desarrollado para la generación de animación y movimiento. Y también para muchas cosas de efectos especiales. Es decir, podemos decir que el After es, o podemos emularlo al Photoshop para la fotografía. El After para el video es como lo mismo, ¿no? Es como su fin y su querer ser dentro de lo que es Adobe. Entonces, ¿qué es After Effects? After Effects es un programa que nos va a permitir trabajar en animación de una manera fácil, directa y muy cómoda, al igual que en todas las plataformas de Adobe. Cuando nosotros trabajamos After Effects, lo identificamos con este icono. El Illustrator lo identificamos con una A y una I. Y no sé si están viendo, espero que sí. ¿Qué es After Effects y para qué es? Y aquí quiero hablar sobre las diferencias que tiene con un programa que de pronto ustedes hayan escuchado o que han visto que es para video y es el Adobe Premiere. Cuando nosotros hablamos del After Effects, como yo les comentaba hace un momento, es un software de animación 2.5D. Es decir, trata también de emular algo de 3D sin llegar a ser 3D. Da la utilización de la animación, de realizar efectos visuales, composición de imágenes en movimiento. Es ideal para la composición digital y el motion graphic. Esto es lo esencial que nosotros como integradores de contenidos digitales vamos a venir desarrollando. ¿Qué podemos hacer en After? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Cosas video de Designary Media, increíbles. canal especializado. Bueno, aquí le voy a quitar el audio porque simplemente quiero que aquí hace como un paralelo entre los dos programas. Es un video que quiero que ustedes después vean, pero estas son algunas de las cosas que nosotros podemos desarrollar dentro de nuestro programa. Todas estas animaciones, todas estas puestas, terminaciones, acciones que se generan y que ustedes están viendo, como la incursión de logos en imágenes reales, animaciones, textos, movimientos, ediciones, composiciones, que se pueden ir transmitiendo en la generación de fotogramas y de puntos clave que nos van a funcionar idealmente dentro de la animación y la generación del movimiento. Todo esto son ejemplos de cómo nosotros podemos trabajar este programa y cómo podemos utilizarlo ya en el ámbito laboral. Esta es la parte de la composición que nosotros llamamos institucional o de generación de comportamiento institucional, ya un poco más de arte y de composición menos estructurada, así como también fusionamos varios y todos los programas que tenemos dentro de nuestra suite de Adobe, así como la generación de animaciones, como lo estamos viendo en este momento. Todas estas cosas las podemos generar a través de este mismo programa, así como también por aquí hay, miren, efectos como esas confetis que van cayendo, se generan a través de la producción adicional de el After Effects. Entonces, todas estas cosas que nosotros podemos hacer, y perdón que tengo aquí un gato encima, si algo sucede, todas estas rayitas, todos estos corazones que vuelan, esos elementos, miren,
todo lo que sube, todas esas líneas, los corazones, todo eso ha sido generado a través del After Effects. Entonces, es un programa que a mí me encanta, es un programa muy versátil, es un programa que ustedes pueden utilizar y que pueden tener, y que el límite solamente va a ser su creatividad. ¿Para qué usarlo? Ya estuvimos viendo algunos de los ejemplos de lo que podemos hacer, que es simplemente hacer una postproducción de imágenes en movimiento. Podemos animar, alterar, componer, acompañar y generar muchísimas herramientas y plugins que podemos instalar para mejorar la visual de nuestras partes gráficas y de animación. ¿Cuál es la diferencia entre Premiere y After Effects? Y aquí quiero que ustedes lo tengan muy claro. Cuando nosotros hablamos del After Effects, estamos hablando de la incorporación de elementos adicionales, y lo que lo une es que podemos incorporar imágenes, textos, sonidos, transiciones, tanto en After como en Premiere. Pero su diferencia radica en qué? En que el Premiere hace una, y aquí está al revés, el Premiere hace una edición lineal, secuencial, una tras otra, de lo que son las diferentes tomas que nosotros realizamos. Ustedes ya vieron lenguaje audiovisual, ¿cierto? Ya si yo les No. hablo de escenas, de tomas, de secuencias, de planos, de angulaciones, ¿sabemos de qué estamos hablando? Eso sí, Ok, eso sí. eso es lenguaje audiovisual. Entonces es la utilización de esos elementos que nosotros ya hemos grabado y la generación de la edición secuencial de los mismos. Mientras que en After Effects podemos hacer la generación de efectos, mejoramientos, animaciones directas y muchas más funciones con respecto al el Premiere. ¿Listo? Ahora, vamos a conocer nuestro lindo programa de After Effects. Vamos a presentarles el programa de After. Entonces, aquí ya tengo abierto mi programa. En este momento están viendo la pantalla inicial. Esta pantalla inicial es la que aparece en esta última versión. Les puede aparecer diferente en el caso de tener unas versiones anteriores. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. ¿Qué debemos hacer? Generar un nuevo proyecto o abrir un nuevo proyecto. Voy a darle nuevo proyecto. Creo que se me salió, perdón. Dejé de compartirles. Listo, ya. Este nuevo proyecto nos va a permitir abrir el espacio que nosotros tenemos como el espacio de trabajo para la generación de la animación. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del After Effects, estamos hablando que al igual que los otros tienen una interfaz muy sencilla, muy sucinta, muy simple, que lo que permite es generar una ejecución intuitiva y una edición intuitiva de lo que nosotros estemos realizando. Permítanme que esto me quedó muy amarilla la luz. Ahí ya mejoró un poquitín. Listo. Listo, entonces les voy a presentar, contamos. Por aquí alguien me escribió, perdón, voy a mirar. Ay, sí. Ah, ok. Sí, creo que lo puedes importar. Ya el producto video lo puedes importar desde allá, ya editado, y lo puedes seguir colocando como más edición en la parte del After y de efectos. Bueno, entonces les estaba comentando que tenemos nuestra interfaz dividida en diferentes paneles.
Los tres paneles principales que tenemos a la parte más izquierda, estamos en la parte de abajo, que cuando se les pone en azul significa que ustedes están ubicados en ese punto o en ese espacio o en ese panel de trabajo. Entonces, en la parte de abajo tenemos la línea de tiempo, en la parte izquierda tenemos la ventana de proyecto, acá en la parte del centro tenemos el panel de composición y a mi parte derecha tenemos la de información, herramientas y demás que podemos ir como utilizando y abriendo dependiendo de la necesidad. Pero ustedes ven que aquí no hay nada por hacer todavía. ¿Qué debemos hacer? Crear una nueva composición. La podemos crear desde este botón que dice nueva composición o podemos ir a archivo, nuevo, mentiras, composición, nueva composición. Desde acá podemos crear una nueva composición o desde acá podemos crear la nueva composición. Voy a hacerlo desde acá y aquí les va a salir los ajustes que ustedes pueden darle a su edición a realizar. Aquí, y no sé si de pronto ustedes dentro del lenguaje audiovisual alcanzaron a ver la generación o la necesidad de conocer los diferentes formatos de video que nosotros tenemos y que podemos acceder dependiendo de la necesidad a la cual vamos a dirigirnos. Cuando nosotros estamos hablando de la generación de trabajo para redes sociales, podemos hablar de trabajar en un 9:16 o en un 1:1 o un 6:4. No sé si me están entendiendo lo que les estoy hablando, ya que estamos hablando de los formatos de video. Entonces, quiero que por favor me digan si sí o no tenemos idea de lo que estamos hablando. Esos son los tamaños. Sí, los tamaños. Muy bien, los tamaños y las de proporción, de la proporción que le damos a los diferentes posibles ajustes de la composición de video o de animación que nosotros podemos producir. Entonces, no vamos tan perdidos. Muy bien, eso me encanta. Porque cuando nosotros estamos hablando, sí, claro, es que eso es de planeación, si mal no estoy. Sí, creo que sí. De la fase de planeación. Entonces, cuando nosotros estuvimos hablando o hablamos de los diferentes formatos que necesitamos para la generación de nuestro contenido, debemos tener en cuenta la proporción de lo que vamos a trabajar. Si vamos a trabajar para los nuevos dispositivos y porque queremos tener la facilidad de poderlo ver y hablar y ver y transmitir el mensaje en cualquier plataforma, sea computador, sea tablet, es decir, multiplataformas, o que sea responsive, así se llama, que sea responsive nuestra edición, entonces debemos tener en cuenta hacia qué lo vamos a dirigir. Cuando hablamos de redes sociales como Instagram, siempre mantenemos un formato cuadrado, es decir, 1:1. Todos estamos perdidos, me dice por acá Yasa. Ay, Yasa. Vale, entonces voy a darle cancelar, voy a ir a buscar por aquí unas imágenes para que ustedes me entiendan un poquito de forma visual lo que les estoy diciendo. Permítanme un segundito, mis chiquillos. Para página. Formatos, tamaños de redes sociales. Medidas, acá están las medidas. Voy aquí a abrir esto y les voy a compartir un momento esto. Bueno, esto lo vamos a trabajar acá. Listo. Entonces, yo les estaba hablando que las diferentes plataformas tienen formatos y estos formatos nos permiten establecer la proporción del diseño, que es el aspecto de lo que yo les estaba hablando. Generalmente cuando nosotros estamos hablando de las historias, tanto de Instagram como de Facebook, estamos hablando de que es una proporción de más alto que ancho. Es decir, que estamos trabajando sobre una proporción, creo que esta es 6:9 o 16:9. Y dependiendo del tamaño, vamos a tener una pixelación de alto y de ancho y un aspecto de relación. El aspecto de relación, dime, Eddie.
Ah, o sea, para decir que tengo una página, un link de una página donde están todos los tamaños de todas las páginas exactamente con, o sea, con preciso, o sea, de Instagram, Facebook, todo eso para compartirlo aquí en el chat. Ay, Eso, listo, perfecto. Gracias, Edias, me si hace quieres falta. puedes verlo aquí en clase. O sea, Listo, pues perfecto. te explica en todos los tamaños. Listo, ok. Muchísimas gracias, Edith. Digamos un ejemplo, pues lo uso yo mucho, yo me gusta hacer mucho lo que es la publicidad, yo uso mucho Canva, pues todos conocemos Canva, lo que es Canva, ¿no? Y pues Sí, ahí nos enseña también, creo que los tamaños de cada imagen y de cada video que nosotros hacemos. Entonces creo que por lo menos también nos podemos guiar por ahí. Digamos, anteriormente yo no podía bueno, este tipo de publicidades porque no tenía el computador para descargar estos programas, pero yo me dirigía más como por Canva o ah, ok. por Pic- Picats, algo así se llama la aplicación. Entonces, Sí, pues ahí, Picard. eso. Entonces, por ahí también creo que puedo ver los formatos de video y de imagen. Listo, muchísimas gracias. Entonces, cuando estamos hablando de una proporción de alto y de ancho, estamos hablando que es la cantidad de unidades, sin decir que son 1000, 2000, 3000, la cantidad de unidades que tenemos de alto por ancho. Entonces, cuando yo les estoy diciendo que tenemos una proporción de 16:9, como en el caso de los formatos de Instagram o de, voy a poner aquí un colorcito, o de Facebook, entonces voy a decir que voy a tener tantos, uy, me quedó ese cuadro como muy chiquito, tantos cuadros, ahora sí ya está apareciéndose más un cuadro, entonces yo diría que, y ojo con lo que estoy haciendo, que es la proporción, aunque aquí obviamente pues no me va a quedar porque estoy trabajando en el previsualizador de imágenes del compu, pero pues bueno, algo es algo. Estamos hablando que la proporción de unidades, eso no son píxeles, son unidades de tamaño que va a tener mi imagen, 6 que sumen en este caso 1080 por 9 o 16 hacia abajo y 9 hacia lo ancho. Entonces, unidades hacia la izquierda y unidades hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de donde tomemos la medida, del alto y del ancho. Entonces, tenemos que proporciones. Tenemos proporciones definidas para los diferentes aspectos e imágenes que tenemos en cada una de las plataformas. Estas proporciones las debemos conocer y las debemos utilizar en 16:9 nos va a dar este tipo de tamaño. 1:1 es el mismo ancho por el mismo alto. Y 4:3 es como este, que nos da un ancho un poquito no tan diferente al alto que tiene nuestro elemento. Instagram tiene su cuadrícula 1:1, que es más lo que nosotros estamos trabajando en la parte de redes sociales. De esta misma manera, las redes sociales todas tienen sus medidas estándar que debemos trabajar. ¿Para qué? Para que optimicemos el espacio de trabajo, para que no desperdiciemos recursos y para que ustedes puedan poder como optimizar lo que están trabajando dentro de el, a ver, vamos a abrir aquí la página ok. Bueno, se parece mucho a lo que les estaba mostrando, pero aquí hay como más carretica de lo que yo les estoy contando. También Entonces, tiene los ejemplos, o sí, sea, tiene ejemplos visuales. sí, exactamente. Entonces ahí nos funciona muy bien para que ustedes la revisen y puedan de verdad entender cuáles son los diferentes tamaños estándar y básicos que necesitamos para la consecución del video. Pero cuando nosotros hablamos, y aquí quiero que tengamos en cuenta esto, cuando nosotros hablamos del video, fíjense que ya no les estoy compartiendo nada y necesito compartirles nuevamente mi after. Entonces, cuando nosotros vamos a abrir una nueva composición, en el ajuste predeterminado nos va a hablar de esos tamaños que nosotros necesitamos. Y aquí quiero que ustedes tengan claro una cosa. En la actualidad ya no nos basamos en el NTSC ni en el PAL, que eran como los formatos estándar anteriores a la llegada del HD o High Definition.
y de la alta definición, de la definición y de la alta definición. Es por eso que cuando ahora nosotros vamos a trabajar, generalmente estamos trabajando en HD o en DVC o en UHD, que sería ya 4K y unas definiciones muy altísimas. ¿Qué debemos hacer? Lo que nosotros identificamos como HD o Full HD, debemos identificarlo por el número que está luego de las iniciales. Por ejemplo, ay, se me cerró. Aquí estamos hablando de HD de video de 1080. Este 1080 es el alto. Siempre el número que te aparezca en el formato que ustedes van a determinar o a seleccionar va a ser el alto de la proporción de mi video. Este quiere decir que tiene 1080 por 1920, es un Full HD, y el 29.97 que aparece al lado es el número de fotogramas por segundo que genera para la acción. Así encontramos HD de 25 fotogramas por segundo, o también tenemos de 720, por aquí no lo veo, acá está arriba, de 720, de 25 o de 23. Aquí los estándares de fotogramas por segundo son bastante altos, pero nosotros internamente los podemos modificar después. Entonces no hay ningún problema. Yo generalmente trabajo en HD de 720, HD de 720 de 23 para que no me coma tanta memoria. Entonces lo manejo a ese tamaño. Utilizo proporción de píxeles, lo dejo por defecto en la que yo haya seleccionado y él haya traído. Y la velocidad de fotogramas la puedo modificar acá. Lo mínimo que yo les aconsejo es trabajar sobre 12 fotogramas sobre segundo para que no les coma tanta memoria. Pero lo ideal es trabajarla sobre la estándar que trae. En resolución siempre dejémosla completa porque si nosotros la colocamos a mitad o a tercio en este aspecto, en este punto, el tamaño nos va a quedar, si estamos hablando de HD de 720 por 960, si yo digo que en la mitad me lo va a llevar a 480 por 360, entonces me lo va a dejar muy pequeñito y se le va a perder calidad. Si ustedes pueden trabajar el Full HD de 1080, sería buenísimo. Si tienen la capacidad de hacerlo, háganlo, y de esta manera pues vamos a trabajar más cómodamente. Más abajo, resolución, de la resolución encontramos el tiempo de inicio, siempre debe estar en 00, y la duración de nuestro elemento, que aquí en este caso es de 30 segundos. Tenemos centésimas de segundo, segundos, minutos y horas. ¿Listo? El fondo de color, yo siempre lo trabajo sobre el blanco, a mí no me gusta trabajarlo sobre negro, es cuestión de gustos, no hay ningún problema, y simplemente le damos aceptar. Y ya nos va a aparecer un espacio de trabajo en donde vamos a poder empezar a conocer las herramientas y la generación del trabajo dentro de nuestro programa. Entonces, no quiero que ustedes se me vayan a complicar tanto. Las herramientas de trabajo las tenemos en la parte superior, tenemos muchísimas menos que en el Illustrator, vamos a trabajarlas de una manera diferente, pero nos van a permitir trabajar muy bien toda la parte de la generación de movimiento. El zoom y la mano la trabajamos de la misma manera. El zoom lo activamos con la Z, para menos con, creo que es función. Bueno, para mí es option, creo que es shift, no. Bueno, no sé. Option para mí creo que es, ay, no sé. Ayúdenme a alguien que tenga un Mac que sepa. Es que el mío es Mac y no sé cuál es la tecla option. En Windows creo que es Alt, Alt. Alt, Alt, Alt. Sí, creo que es Alt. Para que puedan darle menos al zoom o más soltándolo. La manito, que es la que nos permite mover la mesa de trabajo, con la letra H la activamos, o
Si la quieren de manera intermitente mientras tenemos otra herramienta seleccionada, podemos oprimir la barra espaciadora del teclado, se activa. Si soltamos la barra espaciadora del teclado, se desactiva la manito. Entonces, eso es importante para que ustedes lo sepan en el manejo. Aquí, sí, aquí, y quiero en esta ventana en la parte inferior, les recomiendo que siempre trabajen ajustados para saber el tamaño máximo, esa es la visual máxima. Y acá donde dice resolución, donde dice completa, le podemos colocar tercio. Aquí no va a afectar como allá al inicio la proporción y la resolución, sino simplemente es para que funcione mejor los recursos de memoria RAM de nuestro computador. Entonces, este es un buen datico que nos puede funcionar en la generación de los elementos. ¿Cómo podemos traer elementos? Podemos traer elementos, fotos, sonidos, dibujos y vectoriales desde Illustrator y otros elementos, o podemos realizarlos aquí en nuestro programa. Entonces, ¿cómo los traemos? Podemos darle doble clic acá en este espacio en el panel de proyecto y se nos abre la ventana que va a permitir seleccionar los elementos que yo puedo ingresar a mi espacio de trabajo. Digamos que esa fotografía. Si yo esa fotografía que ya la trajo, la bajo a mi línea de tiempo, inmediatamente va a quedar dentro de mi panel de composición y se va a crear una línea en mi línea de tiempo donde está el nombre del elemento que está en mi composición y aquí una barrita que nos muestra el tamaño o la duración de la imagen con respecto al archivo y al tiempo que dura este archivo. Entonces es así como podemos observar cómo se hace la integración del elemento. Yo aquí bajé el zoom para que ustedes vean que la imagen que yo traje es bastante grande. A pesar de que tenemos un HD, es decir, de 1080 por 1920, la imagen es muchísimo más grande en resolución y que yo la puedo achicar para acomodarla al tamaño de mi mesa de trabajo. Simplemente la cogí de una esquina con Shift para que no se me deforme. Ahora voy a ir al zoom para agrandarla y ya tendríamos nuestra imagen. ¿Por qué se ve de esa manera tan borrosa? Recuerden que nosotros estamos trabajando a 1/3 de la resolución. Si yo la dejo a completo, ya cambia la resolución y lo que deja es ver una visual más definida. ¿Sí se ve más bonito? Obviamente sí, pero nos va a gastar un poco más de recursos. Entonces, de esta manera podemos traer elementos, traer archivos externos para incluirlos dentro de nuestro programa. También podemos generar, voy a borrar esto, y si nosotros borramos el elemento también se nos borra nuestra barra o nuestra línea del elemento abajo en la línea de tiempo. También podremos crear elementos. Aquí tenemos las formas básicas y dentro de ellas también, como lo hacemos en el Illustrator, se nos activa un submenú con todas las herramientas dispuestas que tenemos para trabajar. Voy a ir con el rectángulo, voy a crear un rectángulo e inmediatamente cuando se crea un rectángulo, se crea una línea o un renglón, un espacio en nuestra línea de tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Este es un elemento creado, es decir, una forma creada dentro de nuestro programa y tiene un comportamiento diferente a la imagen. Si yo coloco la imagen aquí debajo, ustedes van a ver que tiene un color, una identificación diferente, un icono identificador diferente y el primero se llama capa de forma y el segundo trae el nombre de la imagen. ¿Listo? Si yo quisiera dejar de ver sin borrar la fotografía, tenemos al igual que allá en las capas de Illustrator un ojito que nos permite ocultar sin necesidad de borrar y tenemos acá un candadito que nos permite bloquear la imagen para poderla dejar estática y no moverla. Entonces también tenemos esas características acá. Yo voy a borrarla, no vamos a mirar esto. Listo, entonces cuando nosotros empezamos a trabajar podemos ver
que la generación de las animaciones se dan desde las mismas características de los elementos que nosotros tengamos de los elementos que tenemos o que creamos o que traemos. Es así como cuando nosotros vamos a ir aquí abajo en la línea de tiempo a mirar la composición de nuestra capa de forma. Tiene un submenucito que se llama contenido y dentro de ese contenido tiene un rectángulo que si yo sigo abriendo tiene un trazado y un relleno. Pero además de ello, más abajo vemos que tiene una opción de transformar. Y si yo la abro, me da la opción de transformar punto de anclaje, que es el punto de referencia, este punto azul que ustedes ven, siempre por defecto, nos va a dar en la parte externa del elemento hacia la mitad de lo que es mi mesa de trabajo. La posición, es decir, el lugar de ubicación que nosotros tenemos del elemento, la escala o tamaño que nosotros le podemos dar, grande o pequeño, y la rotación que nosotros podemos darle, así como la opacidad o transparencia que tenga nuestro elemento. Cuando nosotros hablamos de punto de anclaje, hablamos que si yo quisiese rotar este elemento, él va a rotar sobre ese punto de anclaje que tiene o ese ancla o ese punto de referencia que ustedes ven en la mitad de la hoja. Si yo quisiese que mi elemento rotara no sobre el eje en la mitad del espacio, sino en la mitad del elemento, lo primero que debo de hacer es modificar la posición del punto de anclaje. Esto lo debemos hacer antes de generar cualquier tipo de animación porque si no se nos puede dañar la animación. ¿Cómo vamos a manipular ese punto de anclaje? Simplemente vamos a tomar, ya hablamos de la herramienta selección, se comporta igual que en Illustrator. Mano y zoom también se comportan igual. La que sigue es rotación, que es la que tengo en azulito, que es la que cogí para poder mover el elemento y mostrarles cuál es el comportamiento del punto de anclaje. Y al lado de esta de rotación hay una que se llama punto de anclaje. Si yo la selecciono y voy y tomo este elemento con el botón del mouse sostenido, el punto de referencia o punto de anclaje, lo puedo ubicar en la mitad de mi elemento. Con control nos da la posibilidad de centrarlo, ya nos queda en la mitad del elemento. Y si yo voy a rotar nuevamente mi elemento, entonces, ¿qué sucede? Que ahora rota bajo su propio eje. Si yo quisiera que rotara en una de las puntas, voy y selecciono la herramienta de punto de anclaje, me traigo hacia un vértice, voy a rotación para que ustedes vean qué es lo que sucede. Entonces, siempre el elemento va a tener su movimiento o su acción a partir del punto de anclaje. Esto es súper importante que nosotros lo tengamos en cuenta para que sepamos que lo debemos hacer y manipular antes de hacer cualquier tipo de animación. Listo, voy a volver a dejarle en la mitad ese punto de anclaje que por defecto a mí me gusta trabajar de esa manera, que el elemento tenga su punto de anclaje en la mitad del mismo. Listo. ¿Qué les podemos manipular? Posición, es decir, posición en X, posición en Y, escala, grande, pequeño, rotación, que ya lo hicimos de manera manual, pero que lo podemos generar acá a través de esta herramienta, y opacidad, es decir, la transparencia que puede tener mi elemento en la visual que nosotros estamos viendo en este momento. Voy a agrandarlo nuevamente, uy, no tanto, para que ustedes lo vean mejor. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros hablamos de la generación de fotogramas claves o de puntos claves o de acciones básicas de generación de movimiento, debemos entender, voy a borrar este elemento, voy a hacer un circulito, debemos entender que necesitamos una posición inicial y una posición final. Si ustedes se dan cuenta, acabo de hacer un círculo y de la misma manera tiene el punto de anclaje en la mitad de la página, en la mitad de la mesa de trabajo. Quiero que vayamos aquí a estas tres herramientas que tenemos en este punto, aquí en la mitad, que son
herramienta para crear la forma, que es la que tenemos creada, el relleno, es decir, el color que nosotros le podemos dar, vamos a cambiarle a azul, pero si yo le doy sobre la palabra relleno, podría tener la opción de quitarle el color, dejarle un degradé circular o radial, o dejarlo en un color base. Y el trazado se maneja de la misma manera. Si yo le doy clic sobre el cuadrito, le puedo colocar un color de trazo. Si le doy, sobre la palabra trazo, le puedo quitar el trazo y me queda sin contorno mi circulito. Al igual que en Illustrator, por favor, cada vez que utilicen una herramienta, luego vayan a selección, herramienta selección o flecha negra para que no vayan a cometer otros errores dentro de la animación. Voy a ir a cambiar mi punto de ancla, selecciono herramienta punto de ancla, voy a la mitad, con control oprimido me queda en la mitad de mi elemento, listo, y ya tendría el punto de anclaje en la mitad. ¿Qué quiero? Que esta bolita vaya de acá a acá. Esa es la super animación que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con posición, ¿verdad? Quiero que este elemento cambie de posición de un punto A a un punto B. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a esconder, voy a cerrar la ventana o la pestaña de contenido y voy a abrir la de transformar acá en la parte de abajo de mi línea de tiempo. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos posición. Esa es la segunda opción. Y junto a posición tenemos a mano izquierda un cronómetro pequeñito y a mano derecha unos numeritos, que es la posición en X y en Y. Siempre la primera va a ser en X, la segunda siempre va a ser en Y. Y el cronómetro de variación de tiempo nos activa el inicio de la animación. Pero ojo, cuando nosotros le damos ahí, siempre se va a crear un fotograma clave en donde nuestra guía de línea, nuestra guía de tiempo esté ubicada. Este indicador de tiempo que tenemos acá solito y que yo estoy moviendo, me indica en el espacio cuántos segundos, 0, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, voy a estar parada y donde yo le dé clic a ese cronómetro, empiezo con el primer fotograma clave que me va a dar una posición inicial. Entonces voy a dársela acá en 00 y voy a darle clic en mi cronómetro de variación. Listo. Si yo corro, me quedó un puntico azul. Espero que lo estén viendo. Un puntico azul aquí abajo chiquitico. Ese puntico quiere decir que es el fotograma clave de posición inicial. Y quiero que al segundo 3, este señor círculo se me mueva a la posición B. Entonces, ¿qué hago? Lo muevo y lo llevo hacia la posición que yo quiero que quede. Si ustedes se dan cuenta, hay una línea de movimiento que se genera de manera automática. Esa línea de movimiento es la que nos genera la posición inicial y la verticalidad de mi elemento, horizontalidad de mi elemento. Si yo le doy play, que ¿cómo lo hago? En la parte derecha hay una ventana que es la ventana de información. Puedo ir a previsualización y aquí me aparece play. ¿Por qué no se puede dar play? Porque no estoy en la línea de tiempo parada. Siempre debo estar en la línea de tiempo para que me funcionen los diferentes actores de ejecución de mi programa. Si yo le doy play, en 3 segundos él se mueve de una posición a otra de manera lineal, sin nada más. Si yo la paro, pues ya él para. También puedo oprimir en la barra espaciadora y inmediatamente paro y freno. Si quisiera que suba más rápido, vaya más rápido, pues simplemente acercamos mi fotograma clave final al inicial y ya lo hace de una manera más rápida el tránsito de un punto a otro. ¿Qué más le podemos modificar? Y aquí ojo con esto. Si yo quiero hacer otra modificación o colocar otro punto clave, no puedo volver a oprimir el cronómetro de variación porque lo que hace es borrar todo lo que ya hayamos hecho. Para eso existe este
rombo aquí en la parte izquierda pequeñito que está transparente en este momento. Si yo le doy clic ahí, inmediatamente me aparece otro fotograma clave y yo ya le podría generar otro movimiento para que haga esta acción. Entonces, va de un lado al otro, espera y baja. ¿Listo? Ahí no tenemos nada de principios de animación, no rebota, no se deforma, no nada. Simplemente es para que ustedes vean lo básico de la animación. Pero además de que yo quiero que quiero que cuando salga de acá y llegue al punto B, sea más pequeño. Entonces, voy a trabajar escala. Entonces, en 0 le voy a dar un fotograma clave inicial con el cronómetro. Me paro en el mismo punto donde está el segundo fotograma o mi punto B y le voy a decir que cuando llegue acá esté a la mitad del tamaño, esté al 50%. Listo. A ver. Sí, señores, se achicó y bajó. Y quiero que cuando baje a la parte final, la parte de abajo de la página, esté transparente. Entonces, voy a ir a decirle aquí, fotograma clave, opacidad. Espérense, cierro la puerta. Salieron los perritos. Listo. De opacidad. Siempre debo darle un fotograma clave para decirle al programa cuál es el comportamiento inicial del elemento. Yo quiero que él siga y se vea hasta ahí, hasta casi la mitad de la bajada. Ahí le voy a dar otro fotograma clave para que sepa que hasta ahí va totalmente opaco. Pero quiero que cuando llegue a este punto esté totalmente transparente. Entonces le voy a dar 0 en opacidad. Listo. Se va desapareciendo y desaparece. Listo. ¿Vieron? Ok. De esa manera, si ustedes se dan cuenta, de una manera muy sencilla, podemos generar simplemente como unos fotogramas externos o claves o el famoso blocking que debemos generar de todas las animaciones que desarrollamos para poder esclarecer y establecer la animación que nosotros podemos desarrollar. Esto es lo más sencillo de animación, esto es lo más sencillo que se puede hacer en After. Ya después vamos a ir metiendo otros elementos que nos van a ir mostrando todas las bondades del programa. ¿Dudas, preguntas e inquietudes? Listo, si no tenemos dudas. Vale, Juliet, vale, Juan Manuel. Entonces, como no tenemos dudas o preguntas hasta el momento, vamos a dejar hasta ahí en la tarde de hoy porque nos volvemos a ver ahorita a las 7 de la noche. Tenemos formación. Vamos a trabajar juiciosamente en la creación de nuestro personaje. Y ahí ya me van a entender por qué empecé por este tema. Dime, Eddie. Es el mismo link de la clase, ¿verdad? Sí, el mismo enlace. O sea, podríamos simplemente parar la grabación así mientras y después va a esperar que sea la hora. No tiene que salir. Ah, sí, si quieren, no hay ningún problema. Yo voy a ya detener la grabación